Angkor Wat es el templo hinduista más grande y también el mejor conservado de Angkor. Es la mayor estructura religiosa jamás construida y uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo. En 1992 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Este templo forma parte del complejo construido en la zona de Angkor, la antigua capital del Imperio Jemer durante su época de esplendor, entre los siglos IX y XV. Abarca una extensión de unos 200 kilómetros cuadrados. Desde el siglo XII, Angkor Wat fue el centro político y religioso del imperio. En el recinto vivían 20.000 personas, cumplía las funciones de templo principal y albergaba además el Palacio Real. Dedicado inicialmente al dios Vishnu, el templo combina la tipología hinduista del templo monte morada de los dioses con la tipología propia de periodos posteriores. El templo consta de 3 recintos rectangulares concéntricos de altura creciente, rodeada por un lago perimetral de 3,5 kilómetros de longitud y una anchura de 200 metros. En el recinto interior se elevan 5 torres en forma de loto, alcanzando la torre central una altura de 42 metros sobre el santuario y 65 sobre el nivel del suelo. La palabra Angkor significa capital en camboyano y la palabra Wat es de origen jemer y se traduce como templo. Angkor Wat se ha convertido en un símbolo de Camboya, hasta el punto de figurar en la bandera de su país. El promotor de este gigantesco templo fue Suryawarman II, quien reinó desde el año 1113 al 1150 después de Cristo. Este gobernante alcanzó el poder tras asesinar al entonces rey saltando sobre el monarca mientras paseaba en su elefante. Algunos historiadores opinan que las colosales dimensiones de este templo están motivadas en parte por el deseo de contrarrestar la ilegitimidad de su reinado. Según cuenta la leyenda, el rey quiso ubicar el templo en un lugar del agrado de los dioses. Soltó un buey en la llanura y resolvió construir el templo allí donde se tumbase el animal. El templo se estableció junto a la antigua ciudad de Yasodhapura, que en sánscrito significa ciudad sagrada, y dispuso el palacio dentro del recinto amurallado del complejo. La construcción del complejo duró 37 años. En 1177, Angkor fue saqueado por los Chan, un pueblo ubicado en el actual Vietnam y enemigo tradicional de los jemeres. Pocos años después, con el advenimiento de Jayawarman VII, se expulsó a los invasores. Este rey, cuyo reinado se extendió desde 1181 a 1220 después de Cristo, abandonó el hinduismo y se convirtió al budismo de la rama Mahayana, estableciendo la nueva capital en el cercano Angkor Thom. A finales del siglo XIII, el rey Jayawarman VIII retornó a las creencias hinduistas, mejoró algunos templos, incluido Angkor Wat. A Jayawarman VIII le sucedió Esiradavarman en 1295. Este rey había sido ordenado monje budista en Sri Lanka. Cambió nuevamente la religión del imperio hacia el budismo. Entre los siglos XIV y XV llegaron desde Sri Lanka los primeros monjes budistas Theavadas, que transformarían los templos para el culto budista. Angkor fue abandonado en el año 1432. Los monjes fueron los únicos que permanecieron durante siglos de abandono. Cuando los franceses los redescubrieron, en las galerías se encontraron estatuas de Budas de madera, piedra y metal. Algunas de estas esculturas están datadas entre los siglos XVI y XVIII, lo que confirma que el templo de Angkor nunca fue abandonado.
No se conoce con certeza las razones por las que Angkor fue abandonada. Una de las causas más probables fueron las incursiones mongolas y siamesas, por lo que los gobernantes buscaron un sitio más seguro al lado del lago Tonle Sap. Se argumenta también la posibilidad de epidemias o hambrunas que obligarían a la monarquía a mover su trono hacia el sur. El rey Sata trasladó nuevamente la corte a Angkor. En 1594, los siameses conquistaron el imperio camboyano y Angkor fue abandonado al final del siglo XVI. Angkor fue sepultada por la selva, con la única excepción del templo de Angkor Wat, que permaneció habitado por los monjes budistas. La visita documentada de un occidental a Angkor Wat acaeció en el año 1586, realizada por el fraile capuchino portugués Antonio de Madalena. Las impresiones del fraile fueron recogidas por el historiador portugués Diego do Couto, quien la dejaría por escrito. Una construcción de tal modo extraordinaria que no es posible describirla por escrito, especialmente diferente de cualquier otro edificio en el mundo. Posee torres, decoración y todos los refinamientos que el genio humano puede concebir. En 1860, el explorador Henry Mowood, en un viaje, ofreció los dibujos y la apasionada descripción del templo y publicaciones en París en 1868, con el nombre de Viaje a los reinos de Siam, Camboya y Laos. En sus observaciones, el escritor francés exaltaba la belleza y magnificencia del templo. Y decía: uno de estos templos, rival del de Salomón y erigido por algún antiguo Miguel Ángel, podría ocupar un honorable lugar entre nuestros edificios más bellos. Es mayor que cualquiera de nuestros legados de Grecia y Roma y presenta un triste contraste en el estado de barbarie en el que ahora sumida la nación. En el año 1863, el fotógrafo escocés John Thomson realizó una serie de 50 fotografías. Estas fotos, con el libro de Bower, lanzaron definitivamente a la fama al templo de Angkor Wat, mientras el número de viajeros y exploradores que llegaban a Angkor siguió en aumento. En 1933, después de la declaración de Angkor como Patrimonio de la Humanidad, se estableció un comité de coordinación internacional para restaurar y preservar el patrimonio de Angkor. Estaba presidido por japoneses y franceses y el gobierno camboyano. Los mayores daños a Angkor Wat proceden del pillaje y el contrabando de antigüedades que ha padecido el templo en las últimas décadas. La creciente vigilancia está mejorando la situación. Los templos gemeres no se concebían como lugares para la reunión de fieles, sino que servían de morada para los dioses, por lo que solo la élite religiosa y política del país tenía acceso a los recintos centrales. Angkor Wat fue un templo cuya finalidad última era servir de tumba para el rey. Esta utilidad de los templos gemeres origina que sus zonas más sagradas carezcan de grandes entrañas o espacios ceremoniales y se centra la atención en la percepción exterior del templo. Todas las terrazas, como las torres de Angkor Wat, están diseñadas para ser percibidas armoniosamente desde el exterior, y sus alturas y modulación tienen en cuenta los efectos de la perspectiva. Se emplean estrategias como la de reducir la altura de las sucesivas terrazas o el tamaño de los detalles en la torre a medida que la construcción se eleva. Esto produce en el observador la sensación de encontrarse en una construcción más alta de lo que realmente es. Los prasats o torres piramidales simulan los picos de la montaña, siendo el prasat central el propio monte Meru y los demás las montañas que lo circundan.
El recorrido por sucesivas subidas a través de empinadas escaleras representa la ascensión al monte. La construcción del templo es de 1500 por 1300 metros de lado. El complejo puede dividirse en dos zonas diferenciadas: el gran recinto exterior delimitado por el muro perimetral y la plataforma central sobre la que se eleva el conjunto de recintos concéntricos y que constituyen el templo en sí. El núcleo de Angkor Wat sufrió una transformación a final del siglo XVI para acomodarse a los requisitos de los estupas budistas. En los siglos posteriores, esta zona del templo adquirió especial relevancia al servir como lugar de almacenamiento para multitud de estatuas de Buda, recibiendo el nombre de Galería de los 1000 Budas. La mayoría de estas estatuas fueron saqueadas o retiradas por motivos de seguridad a principios de los años 70. El primer recinto, accesible solo para el rey y el sumo sacerdote, es un cuadrado de 60 metros de lado que contiene las 5 torres o prasat, templos piramidales que presentan los picos del monte Meru. Están conectados los templetes entre sí mediante corredores que generan 4 patios. El prasat central es el mayor y en su base alberga un amplio nicho de 4-6 metros de lado donde se alojaba una estatua de Vishnu. El nicho disponía originalmente de apertura a los 4 puntos cardinales. Tras la reconversión al culto budista, se trasladó la estatua y se cegaron las puertas para esculpir en ellas imágenes de Buda. La mayor parte del templo están decoradas con frisos de bajorrelieves de gran tamaño y muy buena factura. Entre los motivos esculpidos destaca la abundancia de figuras femeninas. Algunas fuentes hablan de devotas o diosas femeninas hindúes, de las que se contabilizan 1500 en todo el templo, y otras apsaras o bailarinas celestiales que contabilizan unas 2000. Prácticamente toda la superficie del templo está ornamentada en las zonas donde no aparecen bajorrelieves. Se esculpen formas y adornos arquitectónicos y geométricos de gran complejidad. Es común observar cómo en los tejados de las galerías la piedra se esculpe imitando las cejas de cerámica, y también las puertas y ventanas de piedra imitaban las formas generadas por su equivalente en madera. En el repertorio formal del templo aparecen también motivos florales limitados a decorar esquinas. El templo está edificado casi en totalidad con piedra arenisca. Los bloques que llegaban pesaban 4 toneladas, transportados por canales desde una cantera situada a 40 kilómetros al nordeste del templo. Se calcula que el volumen de piedra utilizado fue de 5 millones de toneladas, lo que requirió a miles y miles de trabajadores. Las piedras de arenisca eran cuidadosamente labradas para encajar perfectamente, pues en la mayor parte de la construcción no se empleó ningún tipo de mortero, utilizándose en ocasiones sistemas de machembrado tipo caja y espiga para mejorar el trabazón de las piedras. Los bajorrelieves que decoran las paredes del templo no se añadían con posterioridad, sino que se esculpían in situ, directamente sobre la roca. Angkor Wat se ha convertido en un importante destino turístico. El complejo recibe más de 1 millón de turistas anualmente. Entre las iniciativas que permiten disminuir la presión de visitantes en el templo, se está estudiando opciones como establecer distintos recorridos alternativos o iluminar el templo con luz artificial para poder prolongar el horario de visita después de la Puerta del Sol. Aunque el 28% de los ingresos por turismo se revierten en labores de conservación y restauración, todavía la mayor parte de los trabajos se financian con fondos extranjeros.
សុវណ្ណានៃដែល